Bueno, buenas tardes con todos. Hoy estamos domingo 31 de enero del año 2021, el último día del primer mes del año 2021. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es cómo detectar el día 1 en la enfermedad COVID-19. Así que los invitamos a que se vayan conectando. Este va a ser uno de los primeros videos que vamos a hacer talleres con respecto a temas específicos. El primer taller que vamos a nosotros inaugurar va a ser el taller sobre la detección del día número 1. Así que los invito a que se vayan conectando. Estamos acá en transmisión en vivo, tanto en la plataforma de YouTube como en Facebook. Y hoy día aprenderemos cómo detectar el día 1. Acompáñenme. Muy bien, hola con todos. Bueno, estamos acá presentes. Vamos a dar inicio a nuestro primer taller sobre cómo detectar el día 1. Damos la invitación a todas las personas que están conectadas. Quien los saluda, en primer lugar, es el doctor Luis Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctor en medicina, con 3 maestrías en medicina y lo más importante, autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. El objetivo de este libro ha sido poder nosotros informar con respecto a la pandemia que estamos viviendo. Uno de los puntos más importantes que debemos tomar en cuenta, y vamos a hacer talleres con respecto a esto, es la detección del día 1. El día de hoy vamos a entender qué es hablar del día 1, vamos a entender cómo identificarlo y lo más importante, vamos a entender cuál es el significado de ello, dado que la triada de la muerte en la enfermedad COVID-19 empieza a manifestarse en el día 1. Y si nosotros actuamos de manera correcta, vamos a poder evitar las complicaciones del paciente. Vamos dando un saludo a todas las personas que se van conectando tanto en Facebook como en YouTube. Están acá las personas en YouTube. El objetivo de esta transmisión va a ser hacer un taller. Las preguntas vamos a dejarlas para la transmisión en la noche que vamos a estar realizando, pero el objetivo es que nosotros vayamos aprendiendo sobre estos conceptos. Así que un saludo a todas las personas que están conectadas tanto en YouTube como en Facebook, y vamos a estar hoy día centrados en detectar el día 1. Así que vamos para allá. Muy bien, vamos nosotros acá a entender qué es el día 1. Entonces estamos acá nosotros en nuestra plataforma de aprendizaje, donde vamos a comprender qué es lo que es el día 1. Como ustedes entenderán, la enfermedad COVID-19 no solo es hablar de una infección viral. La enfermedad COVID-19 es hablar de un síndrome de enfermedades, tanto vascular, tanto infecciosa, tanto inflamatoria, tanto lo que es la parte de acuerdo a cada órgano que afecta. Va a haber manifestaciones cardiovasculares, endocrinas, neurológicas, de lo que es la parte también, muchas veces en la parte cardiovascular. Entonces es muy importante entender. Y la base de ello está en comprender la historia natural de la enfermedad. Si nosotros entendemos la historia natural de la enfermedad, vamos a poder actuar. Si usted quiere ver para comprobar que el paciente con COVID-19 se va a complicar con una neumonía o probablemente pueda fallecer por la misma, va a ser muy tarde. Porque cuando el paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos, si es que tiene la oportunidad de llegar, dado que hoy en día los hospitales a nivel mundial han colapsado. Entonces, si el paciente tiene la oportunidad de llegar a una cama de cuidados intensivos, probablemente sufra un daño que en algún porcentaje de los pacientes no se pueda recuperar. Entonces, por favor, es muy importante que nosotros entendemos sobre ello. Entonces, vamos a hablar nosotros sobre lo que es el día 1. En primer lugar, vamos a definir qué es el día 1. El taller del día de hoy es identificar y definir qué es el día 1 en la enfermedad COVID-19. Día 1, enfermedad COVID-19. Entonces, para nosotros entender qué es el día 1, y este video es un taller que estamos haciendo nosotros de manera gratuita. Espero que le vayan dando un me gusta al video para que se vaya compartiendo y para que ayude a muchas personas con respecto a este tema que es de vital importancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de día 1 en la enfermedad COVID-19, no hablamos en relación al día en que el paciente se infecta.
tenemos que tomar en cuenta esta primera definición. El día 1 no se refiere, no es el día en que el paciente se infecta, por favor. Yo sé que hay muchas personas que todavía no han entendido esto. No es el día de la infección, no es el día de la infección. Entonces es muy importante. Si nosotros queremos ser un poco más estrictos, el día 1 podría ser el séptimo día, el día 7 de la infección. El día séptimo de la infección. Entonces, por favor, el día 1 no se refiere al día de la infección. El día 1 sí se refiere al inicio del cuadro clínico. El día 1 sí se refiere al inicio del cuadro clínico. Entonces, eso sí lo ponemos. El día 1 se refiere al inicio del cuadro clínico. Entonces, este punto es el que nosotros debemos entender. El día 1 no se refiere al día de la infección. No es que ayer usted salió y en el trabajo había lo que es una persona con COVID-19 y usted de esta manera, la persona tenía COVID-19 y usted se infectó. No se refiere a eso. El día 1 se refiere al día del inicio del cuadro clínico. Entonces, cuando nosotros hablamos del día 1, hablamos si se refiere al día del cuadro clínico. Al día del cuadro clínico. Y cuando hablamos del cuadro clínico, hablamos de la segunda fase o la segunda etapa de la enfermedad COVID-19. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender esto. A la segunda etapa o a la segunda fase de la enfermedad COVID-19. Entonces, a eso nosotros nos referimos con día 1. Día 1 nos referimos al inicio de la segunda etapa de la enfermedad COVID-19, al cuadro clínico. Entonces, este punto tenemos que nosotros comprenderlo y debemos entenderlo bien. Día 1 no se refiere al día de la infección. El día 1 se refiere al inicio de la segunda fase de la enfermedad COVID-19. Y para entender ello, vamos a comprender cuáles son las fases de la enfermedad COVID-19. Las fases de la enfermedad COVID-19 son 3 fases. Es muy importante entenderlas. Las fases de la enfermedad COVID-19, que en promedio duran desde el día que se infecta hasta que el virus en promedio se elimina, dura 28 días. Entonces nosotros tenemos que la enfermedad COVID-19 dura en promedio 4 semanas. Esto es un dato muy importante que debemos tomar en cuenta. Nosotros debemos tomar en cuenta que la enfermedad COVID-19 va a durar 4 semanas. Entonces, la primera semana es la que va a corresponder a la primera fase de la enfermedad. La primera fase de la enfermedad es la que va a corresponder al periodo de incubación. Entonces, la primera fase es el periodo de incubación. Las 2 siguientes semanas van a corresponder a lo que es la parte del cuadro clínico, que es la segunda fase. Las 2 siguientes semanas van a corresponder al cuadro clínico, que es la segunda fase. Entonces acá nosotros tenemos la segunda fase. La segunda fase. Y la última semana va a corresponder a lo que significa la semana de recuperación. Entonces, estas son las 3 fases de la enfermedad COVID-19. La cuarta semana corresponde a la tercera fase a lo que es la parte de el periodo de recuperación. Entonces, primera fase, periodo de incubación. Segunda fase, cuadro clínico. Y tercera fase, periodo de recuperación. Los tiempos no son exactos con respecto a si el paciente se complica. Si el paciente se maneja todo adecuado, el periodo de incubación corresponde a 1 semana, el cuadro clínico corresponde a 2 semanas y el periodo de recuperación corresponde a 1 semana. Si es que el paciente no se complica. Si el paciente se complica, el cuadro clínico puede durar hasta 4 meses, 2 meses o 3 meses, si el paciente está en cuidados intensivos.
Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, con respecto al cuadro clínico, tenemos que mencionar que la segunda semana, de la segunda a la tercera semana, la segunda semana es la semana de peligro. Entonces, esta es la semana de peligro. De las 4 semanas, la segunda semana es la semana de peligro. Entonces, nosotros tenemos que entender este punto. La segunda semana es la semana de peligro. Entonces, cuando nosotros tenemos el COVID-19 que ingresó a nuestro cuerpo y va causando esa infección, la segunda semana, cuando se empiezan a manifestar los síntomas de COVID-19, esa es la semana de peligro. Si nosotros actuamos en la segunda semana, desde sus inicios, vamos a poder tener más oportunidad de poder ayudar al paciente. Y es por eso que nosotros debemos entender que la segunda semana, que es la semana de peligro, inicia con el día 1. Entonces, el inicio de la segunda semana se da con el día 1. Entonces, este es el día 1. Hay muchas personas que confunden y dicen, doctor, ya tengo 20 días o tengo 10 días del inicio de los síntomas. Y acá cometen un gran error. Entonces, o dicen, doctor, ya tengo 6 días del inicio de los síntomas. Y piensan que están en el día 6. El día 6 es el final de la semana 2. El día 6 marca el final de la semana 2. Y el final de la semana 2, generalmente, si el paciente no tuvo un manejo adecuado, el día 6 significa la neumonía. Entonces, es muy importante, por favor, que esto quede bien claro. Este video es un taller. Este video no es para nosotros. Si usted ya sabe esto, entonces los invitamos más tarde a que vayamos viendo lo que es la parte del tema y de responder preguntas. Este video tiene el objetivo de que nosotros vayamos esclareciendo los temas y sobre todo hablemos el mismo idioma. El objetivo es de que nosotros tengamos en cuenta ello. Hay muchas personas que todavía no comprenden esta información y lamentablemente se cometen muchos errores. Muchos dicen, doctor, tengo ya 10 días de los síntomas. ¿Pero a qué síntomas se refiere? Porque el periodo de incubación también tiene síntomas. Entonces nosotros tenemos que entender que el periodo de incubación también tiene síntomas. Entonces cuando usted me diga de los síntomas, yo no voy a entender si usted está hablando de periodo de incubación o está hablando de qué síntomas. Porque también tiene síntomas en lo que significa la parte del periodo de incubación. El periodo de incubación también tiene síntomas. Entonces no hablemos de síntomas, hablemos de identificar días de la semana. Entonces cuando hablamos nosotros de periodo de incubación, hablamos de la primera fase. La segunda semana inicia con el día 1 y termina con el día 6. El día 6 es donde sucede generalmente la complicación del paciente que se conoce como neumonía. En el día 6 sucede la neumonía y es en este punto donde muchos pacientes no logran entrar a la fase de recuperación, porque aquí hay otro camino. El paciente que llega a la neumonía y que no tuvo manejo a tiempo, este paciente se va hacia la complicación. Este paciente ya va a otra fase. Este paciente va generalmente al cuadro de insuficiencia respiratoria. El paciente que no tuvo un manejo a tiempo oportuno se va a otra fase, se va a la fase de insuficiencia respiratoria y ya sale del esquema. Ese paciente ya sale del esquema. Ese paciente ya va a una fase en donde no actúa ningún manejo que se le puede dar de manera oportuna. Ya tiene que entrar con protocolos de unidad de cuidados intensivos. Insuficiencia respiratoria. Ya cuando el paciente entró a insuficiencia respiratoria, significa que no se actuó nada en la segunda semana, que es la semana donde se debe actuar. En esta semana nosotros debemos actuar. Si no actúa en esa semana, si no actúa en la segunda semana, va a disculpar, pero va a tener que terminar en una insuficiencia respiratoria. Y si termina en la insuficiencia respiratoria, la posibilidad de mortalidad es bastante alta. Entonces tiene que entender usted que es muy importante actuar al inicio de la segunda semana. Entonces ya estamos definiendo el día 1. Estamos viendo que el día 1 es el inicio de la segunda semana de la semana de peligro, ¿correcto? Entonces, por favor, cuando hablemos nosotros del día 1, no nos referimos al día en que el paciente se infectó,
no nos referimos al día en que ingresó el virus a su cuerpo. Hablamos del día en que el virus ha causado los síntomas de la enfermedad COVID-19. Entonces es muy importante definir estos conceptos de manera clara. Ahora, para identificar el día 1, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. Muchas personas, y por eso es el taller del día de hoy, muchas personas se desesperan, se automedican, no conocen la enfermedad, escucharon de los antibióticos, escucharon de los corticoides, ¿y qué hacen? Se automedican. Nosotros no estamos promoviendo la automedicación, estamos promoviendo la información. ¿Para qué? Para que usted pueda manejar y pueda orientar y pueda hablar con su médico tratante sobre la información que estamos nosotros brindando. Pero el objetivo es de que no se esté automedicando. Porque muchas personas piensan que, perfecto, tengo ya los síntomas, hice fiebre, ya es el día 1. Señores, el día 1 puede tener fiebre, pero tampoco puede tener fiebre. Y el periodo de incubación también puede empezar con fiebre. Entonces es muy importante entender estos conceptos. Entonces vamos nosotros a ver, si nosotros conocemos la historia natural de la enfermedad, hay que identificar que muchas personas confunden periodo de incubación con lo que es cuadro clínico. Entonces, por favor, saquemos del concepto que el periodo de incubación es un periodo asintomático. El periodo de incubación también puede presentar síntomas. Por favor, esto tiene que ser bien claro. Esto es un taller. Si usted esto no lo sabía, bienvenido. Si usted ya lo sabía, perfecto, qué bueno. Puede escucharlo para refortalecer los conocimientos, o si quiere ya puede escuchar en la tarde el video que estaremos hablando. Pero hoy día estamos hablando sobre estos temas. Y mando un saludo a todas las personas. Gracias a todas las personas que están conectadas. Somos 500 personas. No olviden darle un me gusta al video para que más personas puedan compartir la información. Así que los invitamos, por favor, no se olviden suscribirse al canal. Vamos a hacer más talleres. Vamos a hablar sobre más de esta información. Tenemos 500 personas y 155 me gusta. Denle un me gusta al video para que el video se vaya compartiendo. Esta información va a salvar vidas. Porque hay muchas personas que van a cometer el error y van a iniciar manejo en el periodo de incubación. Entonces, por favor, no se olvide darle en la parte inferior un me gusta al video, para que de esta manera se vaya compartiendo y vaya ayudando a más personas. Entonces, cuando nosotros pensemos que el periodo de incubación es un periodo donde no hay síntomas, estamos cometiendo un gran error. El periodo de incubación sí puede presentar y presenta síntomas. Entonces, por favor, esto tiene que ser bien aclarado. El periodo de incubación puede presentarse o sin síntomas o con síntomas. Entonces, no es cierto que las personas en el periodo de incubación no tienen síntomas. Puede presentarse con síntomas y puede presentarse asintomático. Entonces, sobre todo el problema está en los pacientes asintomáticos. Porque los pacientes asintomáticos creen que no están enfermos. Y lo que hacen, cometen el gran error y la causa de que la pandemia siga avanzando, que propagan el virus, que siguen infectando. Y el problema más grave, infectan a la familia. Infectan a los que están más cercanos a ellos. ¿Y quiénes son los más cercanos? La familia. Muchas veces esos pacientes pueden superar el COVID-19, pero la abuelita, la mamá, el papá, que son mayores, no, y ellos terminan lamentablemente falleciendo. Entonces, por favor, tenemos que tomar en cuenta que los pacientes pueden ser asintomáticos. Y los pacientes también pueden ser sintomáticos. Y es acá donde vienen los dos errores. Entonces, imagínense, en el periodo de incubación, esa es la causa de que los pacientes estén propagando el virus. Es por eso, y no es una broma lo que voy a decir, es por eso que hoy en día el gobierno de China está solicitando las pruebas de los antígenos o la prueba molecular en lo que es origen anal o origen rectal. Están haciendo pruebas de muestras no de hisopado nasal, no de hisopado orofaringio, están haciendo muestras de hisopado gastrointestinal.
Están haciendo pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde dura mucho más tiempo el virus. Hay muchos pacientes que, entre comillas, no tienen síntomas, son asintomáticos y están propagando el virus. Entonces, es muy importante que ya se están haciendo, y China, Beijing, está empezando a poner protocolos de pruebas moleculares de muestra en heces. Entonces, eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el problema de la pandemia está en el periodo de incubación. Está en el problema. ¿Por qué el problema? Porque los asintomáticos no saben que tienen la enfermedad y contagian a la familia y al trabajo. Y los sintomáticos, porque piensan que tienen ya el cuadro clínico y está empezando a automedicarse. Entonces, el problema con los asintomáticos es que infectan a la familia y que los asintomáticos y los que tienen síntomas están automedicándose pensando que es el día 1. Entonces, se automedican y están cometiendo graves errores. ¿Por qué se automedican? Porque dicen que tienen fiebre, sobre todo por la fiebre. Porque como también en el periodo de incubación el paciente puede tener fiebre, entonces como tiene fiebre, el paciente piensa que ya está iniciando el cuadro clínico del COVID. Entonces, este es el gran error. Los pacientes en el periodo de incubación, como hacen fiebre, piensan que ya tienen el cuadro clínico, ya iniciaron el COVID y ya tienen que inmediatamente iniciar antibióticos, corticoides y todo lo demás. Y esto tampoco es así. El hecho de que tengan fiebre no significa que tienen que iniciar tratamiento. Ahí no se inicia tratamiento. En el periodo de incubación no se inicia tratamiento. El periodo de incubación es un periodo donde nuestro sistema inmunitario trata de contener la infección viral. La respuesta inmunitaria trata de contener a lo que es la parte de la infección viral. Y si ustedes están dando antibióticos, están dando corticoides, en esa etapa no tiene ninguna razón de ser. La etapa tiene que ser cuando ya el cuerpo empieza a tener manifestaciones, porque se representa de que el daño que ha causado el virus ya es evidente. Entonces, en ese momento ya inició todas las cascadas. En el periodo de incubación hay invasión, hay destrucción de lo que es la parte de células, hay destrucción de lo que significa tejidos, pero el daño todavía no es evidente. Si nosotros hacemos una comparación de lo que sería el daño, y vamos a acá hacer un pequeño esquemita, si nosotros hacemos acá una comparación y hacemos una pequeña tablita para identificar lo que es la parte del daño y las manifestaciones clínicas, lo que va a suceder es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá un plano que tenemos tiempo y tenemos daño, tiene que alcanzarse un umbral para que las manifestaciones se hagan evidentes. Entonces tiene que alcanzar ese umbral. Cuando se alcance ese umbral, recién tenemos los síntomas del COVID-19. Desde que el virus ingresa, empieza a destruir células, pero la destrucción todavía no se hace evidente. Pero ya cuando llega a un punto, ahí recién se manifiestan los síntomas. ¿Y este punto cuándo ocurre? Este punto ocurre generalmente a los 7 días de lo que fue la infección. Entonces, este concepto tiene que quedar claro. El daño, la invasión, la destrucción de células ocurre desde el primer momento. El virus, desde que ingresó a su parte respiratoria, está causando la infección, está causando lo que es la parte del daño, está invadiendo lo que es la parte de las células. Lo que sucede, y vamos a ponerlo acá en la imagen, lo que sucede es de que todavía el umbral no se ha alcanzado. Y como no se ha alcanzado, como están viendo ustedes acá en la imagen, como este umbral no se ha alcanzado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todavía no hay manifestaciones de la enfermedad, pero el virus desde que ingresa, en la primera respiración ya ingresó y ya empezó a destruir células del aparato respiratorio. Y ya empieza a diseminarse y empieza a producir más partículas virales y empieza a manifestarse. Desde que usted respira, usted respiró, la primera respiración,
¿Acaso cuando usted respira, el aire llega solo a la parte respiratoria? Cuando usted respira, ya llegó el virus hasta el alveolo, llegó hasta el pulmón. Y si ya llegó al pulmón, entonces usted ya está con lo que es la parte de la infección dentro del cuerpo. Pero tienen que entender este sentido. Tienen que entender que para que se den las manifestaciones, tiene que alcanzarse un grado de daño para recién hacerse clínicamente evidente ello. Y ello ocurre prácticamente a los 7 días. Entonces, cuando el compromiso de las células pulmonares, respiratorias, cuando el compromiso de lo que significa la parte de la infección misma ha alcanzado un umbral, ese umbral va a dar recién los síntomas. Y eso ocurre cuando, eso ocurre en el día 1, lo que nosotros llamamos el día 1. Entonces es importante entender esta información. Es importante entender que el paciente, desde que ya se infectó, desde que usted respira, a ver, todos los que están ahorita en la casa, tomen aire. El aire ya llegó al pulmón. Usted en esta respiración que ha durado menos de un segundo, el aire en esa inspiración llegó a su pulmón. Si el aire llegó al pulmón, todo lo que esté en el aire también llega al pulmón. El virus ya llegó al pulmón. Entonces, doctor, ¿por qué no hago neumonía el primer día? Porque, señores, tiene que haber un avance, un daño progresivo. Es como, por ejemplo, ustedes tengan, en lo que significa una población, tengan a personas que van a estar haciendo algún tipo de desarreglo o haciendo manifestaciones. Cuando es un grupo, digamos de 10.000 personas, 2 o 3, empiezan a hacer disturbios, no se siente. Pero cuando esos disturbios se va agregando más y más de la población, es donde se hace evidente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de personas. Tenemos un grupo de personas que están reunidas. Tenemos ahí las personas, ¿correcto? Están ahí reunidas las personas. Hay muchas personas reunidas. Muchas personas. Todos están esperando algo, están ahí buscando siempre una solución. Quieren de manera pacífica conversar con las autoridades. Pero si estas personas empiezan a manifestarse, ya algunas cuantas, y empiezan a decir, ¿sabe qué? No nos van a hacer caso, mejor empecemos a hacer respetar nuestros derechos. Ahí no se siente, ahí no se escucha. De ahí, ¿qué pasa? Van hablando con más personas. Entonces se va haciendo ya un poquito más notorio. Y finalmente, cuando ya compromete a gran parte de las personas reunidas, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto ya va a ser evidente. Acá ya hay un problema. Esto es lo que sucede igual con la enfermedad. Si usted cree que el virus recién en 7 días va a llegar al pulmón, el virus no llegó a 7 días. Para los 7 días ya el virus se ha reproducido en una cantidad que ya es marcada la evidente lesión que ha causado el virus. Y cuando ocurre esto, es cuando ya empieza a tener otras manifestaciones. Entonces, para este punto, cuando ya se afectó gran parte de las células, lo que va a pasar es de que ya se va activando los problemas que conocemos. Acá se va activando la inflamación. Acá se va activando la inflamación. Acá la inflamación también va a activar a la coagulación. La inflamación va a activar a la coagulación. Y también la inflamación y la coagulación van a causar congestión pulmonar y esto va a activar a lo que es la parte y dar posibilidades a la infección. ¿Y qué es todo esto? Esta es la triada de la muerte. Vamos a hacer un video sobre eso. Ayer en la transmisión en vivo en el canal secundario salió el término que lo estamos tomando ahora porque es muy importante. La triada de la muerte en la enfermedad COVID-19. ¿Cuál es la triada de la muerte en la enfermedad COVID-19? Inflamación, coagulación, infección. Esa es la triada de la muerte. Eso es lo que está causando de que 2.2 millones de personas a la fecha de hoy hayan fallecido por COVID-19. La triada de la muerte. ¿Correcto? La triada de la muerte. Entonces, la triada de la muerte en la enfermedad COVID-19 se da por este sentido.
Se da por lo que es la inflamación, la coagulación y lo que es la parte de la infección. Esta es la tríada de la muerte. Entonces, si nosotros tenemos esto, tenemos que atacar a la tríada de la muerte. ¿Y cómo la atacamos? La atacamos con los pilares del tratamiento. Entonces, la cura para la tríada de la muerte son los pilares. Pero los pilares lo tiene que iniciar en el día 1. Entonces, pregunta, ¿el día 1 qué es? Es el día del inicio del cuadro clínico. Entonces, es muy importante diferenciar periodo de incubación con cuadro clínico. Entonces, es muy importante ver ello. Doy las gracias y sobre todo a lo que es la parte de Cecilia. Sí, totalmente gracias Cecilia, Argentina. Ella con bastante desinterés y sobre todo mucho apoyo. Como ven ustedes ahí en el chat, ella está respondiendo. Así que, por favor, ella está como moderadora, al igual que el señor Juan Soto, si está por ahí. Entonces, gracias Cecilia por siempre estar ahí respondiendo. Ella está siempre atenta, así que totalmente autorizada de que los mensajes... Este es un taller, no es una transmisión para responder mensajes. Pero igual yo sé que están presentes. Juan Soto está ahí, gracias. Yo sé que Cecilia, Juan Soto, Sara Díaz siempre están ahí. Así que ellos ayudan a responder los mensajes. El desinterés, sobre todo el apoyar a las personas. Totalmente ellos siempre están presentes en los talleres, en las transmisiones. Y tienen el conocimiento de poder dar consejos y apoyar. El objetivo es poder informar a las personas con ello. Entonces, por favor, un agradecimiento desde aquí. Por favor, gracias a ellos porque siempre están colaborando y apoyando. Y ustedes también están presentes por si acaso ahí. ¿Correcto? Bueno, entonces, muchas gracias. No se olviden darle un me gusta al video. Hagamos virales los videos. Ayudemos a las personas. Al final, esto va a ayudar a muchas personas. ¿Correcto? Bueno, entonces, miren, entonces ahí viene el punto. La tríada de la muerte. La tríada de la muerte, lo que es la parte de la inflamación, la coagulación y la infección, es donde se va a tratar con lo que es la parte de pilares del tratamiento. Entonces vamos a aprender hoy día cómo diferenciar el día 1 de lo que significa periodo de incubación. Y es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo ello. El objetivo es que nosotros vayamos entendiendo y sobre todo no cometamos errores. Muy bien, vamos entonces a entender ello. Miren ustedes, vamos a hacer una tabla y vamos a tener en cuenta algunos signos y síntomas. ¿Correcto? Vamos a ponerlo mejor más acá cerca para verlo. Entonces, en un lado vamos a poner nosotros periodo de incubación. Periodo de incubación. Y por otro lado, vamos a poner lo que es la parte de cuadro clínico. Cuadro clínico. Que significa el inicio del cuadro clínico el día 1. Entonces, no se olviden darle un me gusta al video. Vamos 800 personas y hay 333 me gusta. No se olviden darle un me gusta al video para que de esta manera el video se vaya compartiendo y vaya ayudando a más personas. Entonces, igual las personas que son nuevas, invitados a que se suscriban al canal. ¿Correcto? Entonces, diferencia de periodo de incubación. Punto 1. Con cuadro clínico. Si usted pierde el olfato, ¿cuáles son los signos? Así que sí no va a perder o no va a confundirse. La pérdida del olfato. La pérdida del olfato y la pérdida del gusto solo se da en el cuadro clínico. Entonces, si usted ya tiene estos síntomas, por favor no va a pensar que es incubación. Ya cuando usted empezó con la pérdida del olfato o con la pérdida del gusto, usted ya está en el día 1. Así de sencillo, así de fácil. Si usted quiere buscar otras causas y si el médico le dice lo que es la parte de gracias Sonia Rosales y gracias por el trabajo de Cecilia, Juan y Sara Díaz, claro que sí, gracias. No se olviden también comunidad, motivar a que las personas vayan dándole un me gusta al video para que este video se vaya compartiendo, es muy importante. Es un domingo, estamos haciendo un video para poder ayudar. Este es un video, en la noche haremos otro, no se preocupen. Entonces, gracias por los saludos a las personas, sobre todo, nuevamente reitero, Cecilia, a Juan, a lo que es la parte de Sara Díaz, gracias por el apoyo. Entonces, muy bien, si usted pierde el olfato y pierde el gusto, es día 1. Por favor, no vaya a dudarlo, es día 1. Si quiere buscar otras causas de pérdida del olfato, va a perder tiempo. Si su otorrino le dice, no, es que la congestión nasal también hace que disminuya el olfato, bueno,
van a disculpar, pero en tiempo de pandemia, usted si pierde el olfato, piense automáticamente COVID-19 día 1. Si va a estar dudando y va a estar buscando las causas de la anosmia en Wikipedia, ya perdió tiempo. Por favor, no perdamos tiempo. Si usted perdió el olfato y estamos en esta era, estamos en el año 2021, va a pensar COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Si usted quiere entrar a buscar en internet, en Google, a ver, causas de pérdida del olfato, correcto, tumor cerebral, lesiones del nervio olfatorio, sinusitis y otras causas X, va a perder tiempo. Estamos en el siglo XXI, en el año 2021, con una pandemia que está matando a 2 millones de personas. Si usted perdió el olfato, es COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Si usted perdió el gusto, es COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Un saludo a Verónica Aguilera, que acaba de hacerse en lo que es la parte de miembro bronce, así que un saludo para ella. Lo importante que va contribuyendo con el canal. Entonces, pierde el olfato, pierde el gusto, día 1. Periodo de incubación. Miren ustedes, periodo de incubación, un signo que no va a fallar. En periodo de incubación, escalofríos. Escalofríos. Malestar general. Malestar general. Y dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Prácticamente se presentan en periodo de incubación. Escalofríos, malestar general y dolor de cabeza, prácticamente dolor, lo que es la parte de, van a ser síntomas de periodo de incubación. Muy importante, ojo, la fiebre se presenta en los dos. Entonces, por favor, no se guíen por la fiebre. Yo sé que es feo tener fiebre y asusta, pero no se guíen por la fiebre. La fiebre puede ser periodo de incubación o puede ser cuadro clínico. Muchas personas con la fiebre ya piensan que tienen el día 1. Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que ver ello. Entonces, tenemos que nosotros tomar en cuenta que es la fiebre un signo que nos puede causar confusión, porque la fiebre puede estar periodo de incubación o puede estar en el día 1. No se guíe por la fiebre. No se guíe por la fiebre. Estamos hablando de la fiebre de diagnóstico, no estamos hablando de la fiebre ya cuando usted ya empezó el tratamiento del COVID-19. Como nos hacen la pregunta, si un paciente ya inició pérdida del olfato, ya inició pilares y sigue con fiebre, es otra causa. Estamos hablando al inicio, lo que puede confundir. Entonces, fiebre puede confundir. Luego, otro signo que el paciente también puede tener en periodo de incubación y en COVID-19, en el día 1, es también, aunque no lo crean, lo que es la parte del dolor de espalda. El dolor de espalda también puede estar en ambos puntos. Y esto no significa que usted tiene que iniciar manejo. Es muy importante que si nosotros tenemos fiebre y una semana antes ha tenido escalofríos, malestar general y dolor de cabeza, eso es un día 1. Si usted tiene dolor de espalda y la semana pasada tuvo signos de resfrío, todo esto es signos de resfrío, eso es día 1. Pero si usted perdió el olfato y perdió el gusto, esos son signos importantes que se deben diagnosticar para el día 1. Entonces, esta información es la que tenemos que tomar en cuenta. La diarrea, otro signo importante a tomar en cuenta, la diarrea. Un saludo también a ICP Certifica, que acaba de también ser miembro bronce. Así que nosotros cumplimos con dar un saludo. Ahí ven la membresía. Gracias por estar ahí presente y por ser parte del canal. Muy bien. Entonces, la diarrea. La diarrea también es un signo que puede presentarse en ocasiones en el periodo de incubación. Pero sobre todo va a ser para el cuadro clínico. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos llevando con ello? El mensaje es no confundirnos. El mensaje es no confundir el periodo de incubación con el día 1. Queremos que tratemos la enfermedad de manera adecuada. La enfermedad no debemos tratarla en el momento en que el paciente está
con lo que significa la parte de periodo de incubación. La enfermedad no tiene cura. Nosotros reiteramos en esa información, la enfermedad no tiene tratamiento. La enfermedad lo que busca es evitar que el paciente se complique. El objetivo de tratar la enfermedad es evitar que el paciente entre a la tríada de la muerte. Lo que no queremos es que el paciente llegue a la tríada de la muerte. Cuando el paciente llega a la neumonía ya es muy tarde. Ya no hay mucho por hacer. Porque ese paciente ya se complica y si peor aún entra en insuficiencia respiratoria, van a tener que tener cuidados hospitalarios y sobre todo cuidados en UCI. Y la posibilidad muchas veces de cuando entra uno a UCI de poder salir de UCI es muy difícil. Entonces, por favor, es muy importante que nosotros queremos que se identifique ello. Hay muchas personas, porque miren ustedes, hizo fiebre. Entonces, eso a ese día lo llaman día 1, un día falso. Miren ustedes lo que pasa. Se infectó el 15 de enero porque salió a una reunión. El 16 de enero hizo fiebre. A esa persona dice, ese es mi día 1. Entonces, ¿qué pasa? En ese día empieza antibióticos, empieza corticoides, empieza anticoagulación. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Entonces lo toma el día 16, 17, 18, 19, 20. El día 20 de enero termina el tratamiento. ¿Y cuándo era su día 1? Realmente su día 1 era el 22 de enero. Entonces, para el día 20 de enero ya terminó el tratamiento porque ya inició, según su criterio. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ya estoy sano, ya evito la neumonía. Y todo lo que tomó no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque tomó acá, en esta etapa. Lo tomó acá. Lo tomó cuando recién el virus estaba causando daño, pero todavía no había manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que este paciente recibió, se automedicó o no se automedicó. Muchas veces los médicos, y acá viene un error, los médicos le hacen una prueba al paciente, del antígeno obviamente, o la molecular, le sale positivo y es el mismo médico que indica, vamos a iniciar tratamiento. El médico agarra, ve el resultado, dice tiene positivo, bueno, vamos a iniciar antibiótico, vamos a iniciar corticoide, vamos a iniciar anticoagulación. Y es el médico quien le inicia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese médico está iniciando, pero no ha evaluado en qué día se encuentra el paciente. Le da el tratamiento, le da el manejo y le está dando en un tiempo que no corresponde. Entonces, es también, acá viene un punto importante. Hay muchos médicos que lamentablemente están dando ello. Y obviamente, después el paciente va a terminar igual con una complicación de neumonía. Pero doctor, yo usé, escúcheme, pero a mí me dieron ceftriaxona. Doctor, a mí me dieron lo que es la parte de corticoide. Me dieron el manejo. ¿Por qué me he enfermado? ¿Por qué? ¿Por qué me he puesto mal? Porque lo han dado en tiempo que no corresponde. Porque el tratamiento se tiene que dar conociendo la historia de la enfermedad. Y van a disculpar, un resultado positivo y he hecho un video sobre ello. No significa inicio de tratamiento. Por más que a usted le duela. Y si no quieren nosotros no hay problema. Vaya a consultar con otro médico. Pero nosotros se lo decimos. Si usted hace fiebre hoy día y no tiene ningún signo ni síntoma que me indique que es día 1, yo no le voy a dar antibiótico. Va a disculpar. Yo no le voy a dar antibiótico. Yo no le voy a dar corticoide. Yo no le voy a dar anticoagulación. Yo no voy a decir nada de eso. Yo le voy a decir quédese en cama, aíslese y tómese un paracetamol. O tómese un ibuprofeno. Y aíslese. Y me cuenta cómo evoluciona estos días. ¿Por qué? Porque hay que nosotros tener noción en esto. Miren ustedes. Si el paciente tiene escalofríos, si el paciente tiene fiebre, viene un paciente, me dice, doctor, he hecho fiebre. Obviamente que para mí eso es una posibilidad de COVID. No lo voy a negar, tiene fiebre. Pero esta fiebre no va a significar que toda fiebre es para iniciar de frente tratamiento. La fiebre para mí me indica, ojo, alerta.
A mí la fiebre me indica alerta, pero la fiebre no me indica iniciar manejo terapéutico. Entonces es muy importante. Entonces es muy importante entender ello. Invitamos a las personas a que le den un me gusta al video. Miren, somos 1240 personas y tenemos 450 me gusta. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que este video no va a llegar a más personas. Y mañana más tarde vamos a lamentar que una persona esté falleciendo. Así que por favor, vayamos, estamos ahorita en transmisión en vivo. Es domingo 31, son la 1:47 hora Perú, Colombia. Muy bien, 480, faltan 20, llegamos a 500. A ver, todas las personas que están, 496 en la parte inferior, denle al botoncito de me gusta para que de esta manera colabore. Correcto, tiene que ayudar a que este video YouTube lo vaya recomendando. Es fácil recomendar un video de música, es fácil recomendar un video gracioso, pero qué difícil es recomendar un video en donde estamos dando información que ayuda a las personas. Hay muchas personas, no será usted, pero probablemente su vecino o su amigo o su amiga esté ahorita haciendo fiebre y piense que tiene COVID y no encuentra un médico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a automedicar. ¿Y por qué? Porque no conoce esta información. Entonces, por favor, la persona que está abajo, 9 y llegamos a 600. Miren, en un ratito hemos llegado a 100 me gusta. 3 y llegamos a 600. Entonces, es 600. ¿Se dan cuenta? Compartamos la información. Van a disculpar, pero al igual que soy un médico que rompe paradigmas, porque al igual que puedo tener un doctorado, 3 maestrías, puedo escribir 2 libros y todo lo que ustedes quieran, también conozco la importancia de las redes sociales. Conozco la importancia de la comunicación. Conozco la importancia de lo que significan los algoritmos en las redes sociales. Y yo conozco y sé que si el mensaje se comparte, va a llegar a más personas y van a entender esto, que no toda fiebre es día 1, que la fiebre puede ser periodo de incubación, que no tiene que automedicarse, que no tiene que tomar antibióticos en el periodo de incubación. Por favor, en el periodo de incubación no se toma antibióticos, no se toma corticoides. Acá no pilares, bien claro, y queda registrado. En el periodo de incubación no se toma pilares, no se toma antibióticos, no se toma anticoagulación, no se toma corticoides. Van a hacerse daño. Van a terminar después en un hospital y van a entrar con una neumonía severa. ¿Por qué? Porque si ustedes van a tomar corticoides en el periodo de incubación, cuando el virus recién está invadiendo, van a disminuir más la respuesta inmunitaria y esto va a ser peor. Va a ser una catástrofe. Entonces, y ahí va a haber muchos médicos y van a decir, claro, pues, el doctor recomendaba antibióticos. Oiga, un momento, independiente. Es por eso que antes de hacer estos talleres y transmisiones en vivo, yo dije, y conociendo que los comentarios y los enemigos de un médico pueden ser otro médico, perfecto, yo ya conozco esto desde hace 5 años. ¿Qué es lo que hago? Me capacito, gano títulos, tengo respaldo académico y sobre todo, escribo un libro. ¿Por qué creen que yo no he promocionado mi libro hasta no tenerlo en la mano? El libro lo escribí el 16 de noviembre y ha llegado prácticamente el 23 de diciembre. ¿Por qué? Porque llegó desde Estados Unidos a Perú. Y ya con el libro en la mano, ya con eso yo estoy, ¿cómo se llama?, informando y dando la comunicación para todo ello. Entonces, vamos nosotros dando ello. Y saludo ahí a gracias a Fuertes, que acaba de hacer un super chat. Y dice, muchas gracias doctor, estoy poniendo en práctica sus consejos, mi familia y yo estamos infectados, pero vamos bien, muchas gracias. Por favor, no se olviden, señor, está con el nickname de Fuertes, que tiene que estar usted vigilando temperatura y sobre todo saturación. Es muy importante, esto es solo de adorno, esto es un digital, no sirve. Pero temperatura tiene que estar controlando y lo que es la parte de saturación, oxímetro. Muy importante. Si están en la segunda semana de peligro, tienen que vigilar el cuadro clínico. Entonces, es por ello que publicamos el libro. El libro lo publicamos ¿para qué? Para tener el respaldo. ¿Por qué? Porque los comentarios van a sobrar. Y ese doctor que habla, él es cirujano oncólogo, él no es neumólogo, él no sabe de COVID, él que está diciendo, él es un youtuber. Por favor,
A mí, para que me hablen de eso, por favor, antes tienen que ver por lo menos mi currículum. Y cuando vean mi currículum, por lo menos traten de opinar, porque los opinólogos existen. Yo soy cirujano oncólogo y nunca lo he negado. Yo opero cáncer. Y como cirujano oncólogo, tengo un libro publicado sobre cáncer. Entonces, pero también soy médico, soy doctor en medicina, tengo estudios y tengo un título de salud pública, tengo maestría en medicina y doctor en medicina y como médico, todo médico tiene que conocer un manejo de una infección viral. Yo no soy emergencista ni usiólogo. Yo no, si su paciente está en UCI, podré dar una sugerencia, pero yo no soy emergencista ni usiólogo. Y como médico y conocedor de ello, les doy la información para que lo tengamos. Los periodistas hablan sobre COVID-19. Oiga, yo tengo más de 20 años estudiando medicina. Por lo menos el consejo que le voy a dar va a ser de médico, no de periodista. Entonces, con todo el respeto que los periodistas se merecen. Entonces, es muy importante ser comunicadores. Entonces, fiebre. Por favor, fiebre. Fiebre no significa iniciar antibióticos. Fiebre no significa día 1. Fiebre no significa que ya debemos nosotros empezar el tratamiento. Fiebre significa, ojo, alerta. Doctor, ¿qué hago si un paciente tiene fiebre? Si un paciente tiene fiebre, primero vea la diferencia. ¿Es periodo de incubación? ¿Es cuadro clínico? Defina, ¿qué es? Doctor, tuve escalofrío, me duele la cabeza. Ah, periodo de incubación. Doctor, perdí el olfato. Hace una semana tenía resfrío. Entonces es cuadro clínico. Ah, diferenciar. Hay que diferenciar. ¿Qué es? ¿Periodo de incubación o cuadro clínico? La fiebre se puede presentar en los dos. Doctor, ¿y si tengo fiebre tengo que tomar antibiótico? No, señores, no tienen que tomar antibiótico. Si usted tiene fiebre y está en periodo de incubación, es por la respuesta inmunitaria que el virus. ¿Y qué hago, doctor? ¿Solo observo la fiebre? No, pues tiene que bajar la fiebre, obviamente. Tiene que aislarse, tiene que tomar un antipirético, paracetamol, ibuprofeno, lo que usted desee, y vigilar. ¿Y qué tiene que vigilar? Tiene que vigilar lo que es la parte de la evolución y el día 1. Entonces tiene que identificar el día 1. Entonces, una fiebre no significa que nosotros estemos ahí. A las personas que van preguntando cuánto dura el periodo de contagio, señores, el periodo de contagio dura hasta que esté el virus. Es decir, dura los 28 días. Los 28 días. Desde que usted se infectó hasta que el virus ya no esté en su cuerpo, aparentemente. Entonces, nada de que dura los 10 días después de los síntomas. Con todo el respeto que se merecen organizaciones como la OMS y la CDC, por favor, el paciente tiene y contagia hasta que el virus ya no esté en nuestro cuerpo aparentemente. ¿Y cómo se calcula eso? También con el día 1. Miren ustedes. El día 1 también sirve para eso. No se olviden darle un like al video y no olviden suscribirse. Los invitamos a que se suscriban. En la parte inferior encuentran el botoncito de suscripción y de esta manera ustedes van a tener notificaciones de los videos que vamos realizando. Igual las personas que están en Facebook. Entonces, ¿cómo sé hasta cuándo contagio? Tomando en cuenta las recomendaciones que nosotros les damos. Ustedes identifican el día 1, es decir, ya hemos visto, el día que pierde el olfato. Si es que pierde el olfato. También hay otras maneras de distinguirlo, vamos a ver eso ahorita. Ese día, por ejemplo, pongo una fecha, 17 de enero. 17 de enero perdí el olfato. Perfecto, ¿qué es lo que hago? A ese día le resto 7. Menos 7. 17 menos 7, 10. El 10 de enero me infecté. Y para que no haga mucho cálculo, no esté sumando 28 y cuánto sale. Lo único que tiene que hacer es usted 10 de enero, 10 de febrero. Perfecto. Y siempre le da un más 7 de protección. 17 de febrero. Hasta el 17 de febrero usted debería estar aislado para que usted no esté contagiando a las personas. Entonces, de esta manera, con el día 1, usted calcula hasta cuándo usted debería estar en aislamiento. Si usted quiere seguir las recomendaciones que se dan, no, señor, usted a los 10 días de la infección ya no contagia, bueno, si queremos seguir ello, recordemos que si le hago una prueba PCR en heces,
le voy a encontrar el virus y ahí viene el punto en que después puede estar contagiando. Y ahora hay muchas personas que también me dicen en los comentarios en YouTube, no ahorita, sino en los videos, me dicen, doctor, pero ese PCR positivo podrían ser rasgos del virus. Y yo le digo, correcto, pero estamos en tiempo de pandemia. ¿Qué pasa si es la posibilidad de que exista todavía el virus viable y usted contagia a su esposa, su compañera, la que se casó, la que tiene con ella 2 hijos, y mañana usted la está enterrando? ¿Le gustaría eso? Entonces, por favor, en tiempos de guerra debemos ser más precavidos. Debemos ser más precavidos. Si una PCR puede salir positiva porque tiene rasgos del virus o rastros, perfecto. Perfecto, tiene rastros. Pero estamos en tiempo de guerra. Y si hay la posibilidad, y si hay la posibilidad de que esos rastros de virus, que usted llama rastros, sean viables y puedan causar infección y termine infectando a la madre de sus hijos y termine después enterrándola porque le dio una neumonía severa, dígame una cosa, ¿quién sale perdiendo? Por favor. Yo un poquito cuestiono, tengo derecho a poder hacer cuestionamientos. La manera como se ha manejado la pandemia. Van a disculpar, pero yo tengo mis cuestiones. En primer lugar, cuando el 31 de diciembre hubo 27 casos de neumonía típica en Wuhan, China, ha debido llamarse alerta y cerrar fronteras de China. Pero ¿qué pasó después? Ya se reportó en Tailandia, se empezó a reportar en lo que es la parte de Singapur, se empezó a reportar en lo que es la parte de otros países asiáticos, ya llegó para febrero Estados Unidos, llegó para febrero también para Europa, llegó para marzo a inicios a América Latina y desencadenamos todo. Entonces, mal manejo. Yo no digo que hay que seguir los pasos, hay que seguir los pasos. En mi libro escribo sobre los pasos, cómo se declara una pandemia. Un documento en el 2009, la OMS reportó y ahí se explicaba. Tienen que llamar primero a un comité de expertos de emergencias sanitarias internacionales y el comité de expertos tiene que declarar pandemia. Es lo que sucedió, perfecto. Eso es lo que pasó. El 12 de febrero tenían el nombre de COVID-19, convocan al comité de expertos y el comité de expertos da un plazo. Ese plazo recién se da para el 11 de marzo y el 11 de marzo se declara pandemia COVID-19. Pero para el 11 de marzo ya teníamos 50 países comprometidos con la pandemia. Y hoy en día se sigue diciendo que el paciente a los 10 días ya no infecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que seguimos propagando el virus. El virus se sigue propagando, las personas siguen muriendo, no hay sistemas hospitalarios, las personas no hacen caso, siguen haciendo fiestas COVID. No sé cómo se llamará en su país, pero acá, en Perú, se llaman fiestas COVID. Imagínense fiestas COVID, en donde nos ocultamos de las personas, de la policía, y hacemos reuniones para, claro, pasarla bonito. Y después estamos buscando, como sea, un doctor o lo que es oxígeno para nuestro familiar que se está muriendo. Entonces, por favor, es muy importante tener en cuenta ello. Día 1 pierde el olfato, ¿correcto? Entonces, ¿hasta cuándo infecta? Tome en consideración lo que nosotros le compartimos. Nuestro objetivo no tiene ningún interés en la parte del sector económico, en el sector lo que es laboral. A nosotros lo que nos importa es que las personas no se compliquen y no siga la pandemia. Usted considere que el virus está un mes en su cuerpo, como lo dicen los estudios. Y si está un mes usted debe estar en aislamiento. ¿Correcto? Es muy importante ello. Entonces, hemos definido día 1, hemos definido la diferencia. Ahora vamos a identificar cómo localizar el día 1. Miremos. Nosotros tenemos lo siguiente. Cuando el paciente tiene periodo de incubación, que ya hemos dicho que puede tener fiebre, puede tener todo lo que es un resfrío, esto dura de 5 a 7 días en promedio. Puede durar más tiempo,
Puede durar hasta 14 días, por si acaso. Pero en promedio tómale como 5 a 7 días. Cuando el paciente va a entrar a la segunda fase de la enfermedad, es decir, al cuadro clínico, acá tienen que ustedes siempre pensar, el día 1 puede presentarse en 3 escenarios. Puede presentarse en el escenario en que no hay síntomas. Puede presentarse en el escenario en que tenemos nosotros síntomas, pero tenemos lo que es la parte de un cuadro, ahí hay que definir. Entonces, ahí tenemos el cuadro que puede ser asintomático. Tenemos el cuadro que puede tener síntomas típicos. El cuadro típico y el cuadro atípico. Y el cuadro atípico. Entonces, hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay pacientes que van a ser asintomáticos. Hay pacientes que van a tener un cuadro típico. Hay pacientes que van a tener un cuadro atípico. El objetivo es diferenciar en qué cuadro nos encontramos. Hay personas que no pierden el olfato, pero sí tienen día 1 y hacen neumonía y se ponen graves. Entonces hay que aprender a diferenciar ello. Para eso nosotros tenemos que tener asintomáticos, pasan 7 días y no hacen síntomas. ¿Qué tiene que hacer ese paciente? Tiene que seguir aislado y nada más. No tiene que tomar medicinas. Es la verdad. Porque los asintomáticos, para que hagan neumonía, casi no está reportado. Si hacen neumonitis, por si acaso, pero no hacen neumonía. El problema está en el cuadro típico y atípico. El más fácil es diagnosticar el cuadro típico. Es el más fácil. Paciente, ¿cuál es el cuadro típico? Pierde el olfato, pierde el gusto, tiene fiebre y tiene diarrea. Los 4 signos y signos cardinales del COVID-19. Perder el olfato, perder el gusto, fiebre y diarrea. ¿Y el cuadro atípico en qué consiste? En que el paciente puede tener otros síntomas, sobre todo los síntomas digestivos. Ojo, las nuevas variantes del COVID-19 están cursando mucho con síntomas digestivos. No es que sean nuevos los síntomas. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal son parte de los síntomas que tenemos nosotros. Aparte de eso, de náuseas, vómitos, dolor abdominal, el paciente puede tener falta de aire y puede tener dolor de espalda. Entonces son parte del cuadro que el paciente puede tener en lo que es un cuadro atípico. Entonces, son parte de los síntomas que uno puede tener. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos datos. Y es muy importante que esto sea comprendido. El día 1 puede ser asintomático, puede ser sintomático típico o sintomático atípico. ¿Cómo diagnostico un asintomático? El más difícil es el sintomático atípico. ¿Cómo poder diferenciar un sintomático atípico? Uno que no pierde el olfato. Un secreto que ustedes deben considerar, por favor, es muy importante. Si ustedes tienen dolor abdominal o falta de aire y han tenido una semana previo síntomas de resfrío, eso es COVID-19. Es el día 1. El hecho de que ustedes inicien lo que es síntomas atípicos y presenten síntomas de resfriado antes. Y de esa manera ustedes identifican el día 1 y en este punto inician los pilares del tratamiento. Día 1 inician los pilares, sobre todo el pilar número 1, el 2 y el 3. El 1, ¿cuál es? Antibióticos. El 2, ¿cuál es? Es corticoides. Y el 3 es anticoagulación profiláctica. Entonces, de esta manera, nosotros empezamos tratamiento y evitamos que el paciente se complique. En el día 1. Todo esto empezó con el día 1. Entonces, este dato es muy importante para que nosotros empecemos a manejar la enfermedad COVID-19. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta información. Y de esa manera nosotros vamos a poder actuar a tiempo.
Identificando el día 1, vamos nosotros a poder actuar a tiempo y vamos a poder diferenciar el manejo oportuno de la enfermedad. Tenemos que conocer sobre esta información y poder nosotros actuar a tiempo. Día 1 es muy importante, ¿correcto? Muy bien, entonces no se olviden darle un me gusta al video y de esta manera ir compartiéndolo. A ver, vamos 786 me gusta y faltan algunos para llegar a los 800. A ver, son 1500 personas. A ver, por favor, en la parte inferior le van dando un me gusta para que de esta manera vayan compartiendo la información y vaya llegando a más personas, ¿correcto? No olviden compartir. Muy bien. Bueno, entonces, el día de hoy hemos querido hacer esa transmisión. Ha sido una transmisión. Agradezco todos los mensajes. No así, es un taller que estamos haciendo nosotros. Hoy día hemos querido nosotros compartir la información de cómo identificar el día 1. Es el primer taller. No se preocupen. Yo voy a hacer más talleres sobre esto para que nosotros vayamos comprendiendo la información. Los invito más tarde, en unas horas, en la noche, a eso de las 8 de la noche, si no me equivoco, estaremos haciendo una transmisión en vivo para también responder muchas de las preguntas que ustedes tienen y vamos a nosotros comprender ello. Por favor, compartan la información. Tenemos que cuidarnos. Muchos gobiernos no están manejando la pandemia y muchas personas van a fallecer. Si nosotros tratamos a tiempo y yo con todo el respaldo académico que tengo, voy a contribuir, ayudar a que conozcamos sobre esta enfermedad. No se olviden darle un me gusta al video, suscríbanse al canal y vamos a hacer más talleres para poder ayudar nuevamente con ello a las personas. Agradezco a las personas que han estado en los mensajes. Un saludo a todas las personas. Gracias por sus mensajes. Están ustedes. Gracias a Javier, a Angélica, a Elena. Más tarde, dentro de un par de horas, los estamos viendo en una transmisión en simultáneo, tanto en lo que es la parte de Facebook y YouTube, y vamos a estar compartiendo ello. Si esos talleres les gustó, no olviden darle un me gusta al video y de esa manera nosotros vamos a estar desarrollando más videos. Hemos llegado a 924. Miren, faltan algunos me gusta, den en la parte inferior. Unos 76 me gusta y llegamos a los 930. Para que de esta manera nosotros vayamos respondiendo, vayamos haciendo esas transmisiones en vivo, vayamos compartiendo la información que tenemos acá para compartir y sobre todo, esto va a ayudar a muchas personas a poder cuidar la salud y lo más importante, a evitar que sean víctimas de lo que puede conllevar la pandemia COVID-19. No olvide darle un me gusta al video. Hemos llegado a 963. Muy bien. En la parte inferior, denle un me gusta al video. Están ustedes acá. Gracias, Salvador. Estamos acá. Gracias, Paris. Gracias, Concepción Martínez. No se olviden compartir el video. Denle un me gusta al video y vamos a hacer esos talleres. Y vamos a ver si todos los domingos hacemos talleres como esto. Si ustedes quieren que hagamos más talleres como estos los domingos y probablemente los sábados, entonces por favor denle un me gusta al video para que de esta manera nosotros sigamos compartiendo los conocimientos y podamos ayudar a las personas a cuidar la salud. Faltan 19 me gustas y llegamos a los 1000. Cerremos los 1000, este primer taller. Faltan 13 para que las personas puedan, para que YouTube vaya recomendando los videos y para que nosotros, faltan 9 me gustas y nosotros seguimos compartiendo estos videos. A ver, faltan 8, muy bien. Y llegamos a los 1000, llegamos a los 1000. Unas palmas para todos ustedes. La verdad, muchas gracias. No se preocupen, en la tarde, más tarde vamos a estar haciendo un video. Vamos a cerrar 8 de la noche. 8 de la noche vamos a hacer la transmisión en vivo en este canal. Así que los invito. 8 de la noche, hora Perú, hora Colombia. Sería 7 de la noche, hora México. Y 10 de la noche, hora Argentina, hora Chile. Entonces, los invitamos más tarde. Que pasen una bonita tarde. Y vamos a estar haciendo una transmisión en vivo. Y vamos a ir hablando sobre lo que significa las complicaciones. Vamos a hablar sobre síndrome post-COVID y secuelas del COVID-19. ¿Les parece? Porque hay muchas personas que están entendiendo y están pasando este momento muy difícil con dolor de espalda, con lo que es malestares, con lo que es la parte de insomnio y no entienden qué pasa. Hoy día hablaremos sobre ello. Hablaremos sobre secuelas, hablaremos sobre post-COVID y lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? No se preocupe, gracias Johnny. Johnny dice, vamos a hablar. Hoy día vamos a hablar sobre secuelas post-COVID
lo que es la parte otras enfermedades que puede generar COVID-19. Así que los espero más tarde. No olviden suscribirse al canal y compartir la información. Nos vemos mucho más tarde. Cuídense mucho y hasta más tarde. Hasta luego.